vamos a hablar del bien bastardeado singleton cuando lo uso, cuando no queda otra. O sea, básicamente el singleton solo lo voy a usar cuando necesito una única instancia del objeto por algún motivo, ¿sí? Porque, no sé, es una variable global y necesito que haya una única instancia, porque es un WKO, no sé, porque quiero modelar un WKO, por ejemplo, por algún motivo, necesito que sea global y un requerimiento me lo está pidiendo. Y necesito un único punto de acceso de ese objeto. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de utilizarlo cuando un requerimiento me está pidiendo esas cosas. Si no me la están pidiendo, es medio innecesario meterse en eso. ¿Sí? Incluso, entonces, cuando necesitemos una única instancia, porque es necesario poner un requerimiento y queramos dar un único punto de acceso a esa única instancia, lo vamos a utilizar. ¿Sí? No está mal utilizarlo, solo hay que tener cuidado, no hay que abusar de él, porque nada, parece lindo. Entonces, por ejemplo, una única instancia es, supongan que están modelando algo de Dragon Ball y en Dragon Ball, ¿cómo se llama? El dragón solo se puede llamar una vez cada X tiempo. Entonces, y hay un dragón solo o hay N dragones, depende del universo que estén viendo. O de quién lo haya creado, pero básicamente suele haber uno durante cierto periodo no se lo puede utilizar. Entonces es importante que haya uno y que quiero mantener ese estado. Entonces una forma, por ejemplo, de hacerlo es teniendo una variable estática. Una variable estática es básicamente una variable que tiene la clase y no los objetos. Final, que final es que es constante, si es el val de Woloch, ¿sí? O sea, básicamente toma ese valor y no se puede pisar, ¿sí? Es final. Entonces tengo una variable de instancia final que instancio el dragón, ¿sí? Y entonces con eso me instancio uno solito. Y después voy a tener un método de clase también, normalmente se va a llamar getInstance, y te da la única instancia que creaste, que es esa variable. ¿Sí? O sea, básicamente es tener una variable clase y setearle la única instancia que quieras y retornar siempre esa instancia. Van a ver en el apunte que hay una versión del getInstance con un if, que se fijan si esto es null y si no es null lo retornan y si es null lo instancian y después lo setean y demás. Usar singleton es como una forma rara de un WKO, puede ser. Tipo como que los WKO son una sola instancia de un objeto. Sí, es una especie de WKO y te sirve también cuando, por ejemplo, un enum no te sirve. Porque, a ver, vos podrías modelar esto si querés con un enum, cuyo único valor es la instancia de ese dragón. Lo que pasa es que, a diferencia de los enums, estos singleton pueden tener estado que cambia. Si los enums tienen valores y pueden tener estado, pero suelen ser un estado que no cambia con el tiempo, sino que es inmutable. En cambio, este de singleton puede tener estado y puede tener un estado que mute, por ejemplo, no sé, decirle al dragón que cumplir deseo y eso dentro de la clase de dragón setea un flag. Un booleano que dice si se cumplió un deseo o cuándo se cumplió el deseo. Eso no lo podrías hacer con un enum, por ejemplo. Pero sí, es una forma de modelar un WKO, un objeto bien conocido. Adentro de la clase se crea a sí misma. Sí, hay una diferencia. El static lo que está diciendo es que eso es código de la clase y no de la instancia, ¿sí? No del objeto. Acuérdense que clase y objeto son cosas distintas. Entonces, ese atributo static lo que le dice es un atributo de la clase y no un atributo del objeto. Entonces, lo que está haciendo es, en un atributo de la clase,
está poniendo una instancia o un objeto de su misma clase. ¿Se entiende, Brian? Sí, se entiende. Joya. Camila, en el apunte también pone en constructor privado, es necesario siempre. En general, eso siempre va a dar false. Sí, se suele poner privado para que nadie te haga un new por afuera y solo vos lo puedas hacer dentro de la clase. Si no lo pones privado no es la muerte de nadie, pero es como para más seguridad, digamos. Y también para hacer explícito eso de, che, mirá, nadie debería hacer new, solo yo puedo hacer new. Bueno, singleton, para ahorrar memoria, no. Bueno, esto creo que ya se los había hablado, pero acuérdense, hay un garbage collector que todos los objetos que no se referencien los va a borrar, va a liberar memoria y demás, así que no se concentren en ahorrar memoria, al menos ahora. Acuérdense, los pasos normalmente son 3. Hacer que funcione, ¿sí? Make it work. Después hacer que esté bien diseñado, make it right, o sea, que sea correcto. Y como último paso es hacerlo rápido. O rápido barra con poca memoria y demás. En general, optimizaciones prematuras llevan a que uno, la verdad, no tenga idea de qué está optimizando y haga optimizaciones que no son significativas. Entonces, vamos a concentrarnos en los primeros 2 puntos y tal vez dentro del segundo cuatrimestre vamos a hablar un poquitito del tercer punto. ¿Sí? Pero ya cuando tengamos algo que veamos que no esté andando bien y podamos medir si los cambios que hacemos tienen efecto o no. Y entonces, Singleton no lo usen para eso, sino úsenlo solo cuando no queda otra, porque necesito una única instancia en el sistema o un único punto de acceso a ese objeto.